Como habíamos quedado en la clase anterior, habíamos visto un poco sobre variables y todo. Habíamos dicho que en esta siguiente clase íbamos a explayarnos un poco más sobre lo que estas son y cómo operan. ¿Ya? Habíamos visto anteriormente que las variables tenían su estructura con respecto a los nombres. O sea, más bien, más que estructura, como reglas, ¿verdad? Que tenían, los nombres tenían que tener simplemente números, letras y podían usar subguiones. ¿Ya? Ahora, de que siempre tenían que iniciar con letras y minúsculas. De que si queremos usar más de una palabra para darle un nombre a una variable, pues lo podemos hacer. Pero podemos separar estas palabras o con el subguión o con una mayúscula. La podemos hacer también sin hacer ningún tipo de separación o algo por el estilo, todo seguido, pero es más difícil de leer y la idea es que se nos haga fácil a nosotros luego leer nuestro propio código. ¿Ya? Así que eso eran algunas de las cosas que habíamos visto sobre variables en la clase anterior. También habíamos visto que habían tres tipos de variables en Python y pues aquí las vemos mencionadas de nuevo. Las variables numéricas, las de cadenas que son los string, cadenas de caracteres y las booleanos, ¿ya? De ahí hay otro tipo de variable llamado objetos, pero esto es para abarcar el general de todas las variables que pueden existir dentro de Python, inclusive el tipo de variable que se le asigna a lo que se le llama colecciones, que es uno de los temas que vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero objetos en general es todo, y digamos que si objeto fuera papá, los numéricos, cadena de caracteres y los booleanos serían uno de sus tantos hijos. Y objetos, como papá, puede tener más hijos incluso, si así quisiera, así como los humanos en la vida real, si así quisiera objetos, podría tener más hijos. Ya tiene otros hijos por ahí esperdigados, como por ejemplo los de colecciones, que no se los menciona demasiado como un tipo de variable o algo por el estilo, pero entran dentro de los tipos de objetos llamados, entran dentro de los tipos de variables llamados objetos. Ya, pero en fin, si quieren abarcar un poco más sobre ello, ustedes deberían de estudiar algo llamado programación orientada a objetos después de ver este curso. Ya, ahora, siguiendo con las numéricas, cadena de caracteres y booleanos, pues dentro de las numéricas hay dos tipos y están las integer y las float. Las integer son el tipo de variable para los enteros, las variables enteras, y las float son el tipo de variable para las variables decimales. Ya, ahora, si se dan cuenta, aquí creamos una integer y una float, como lo vemos aquí. Y lo que pasa es que las dos representan el mismo número, representan al 1. La A es igual a 1, la B es igual a 1 también, pero la diferencia está en cómo nosotros la escribimos. Mientras que en A la escribimos de forma entera, en el B la escribimos de forma decimal. Entonces le escribimos como un 1.0. Entonces, un mismo número, así como lo dijimos en la clase anterior, los enteros pueden ser representados como forma decimal. Y dependiendo de esa representación, se le va a asignar o el tipo de variable integer o el tipo de variable float. ¿Ya? Ahora, aquí nosotros vemos estas funciones de print, de type y esto de aquí. Esto son funciones que nos servirán para saber cómo funcionan las variables. En general, el print nos sirve para mostrar en pantalla lo que nosotros le pongamos. ¿Ya? Y es la forma en cómo nosotros podemos ver lo que contienen las variables o ciertas cosas que nosotros queremos saber de ellas. Por ejemplo, es la forma en la que esto de aquí se está mostrando en pantalla. Si no le ponemos nada al print, se me imprime algo como, o sea, básicamente es como un separador de enter y ya está. Si no le pongo nada en el print, es como un separador de tipo de enter, como que yo aquí hiciera esto y ya está. Ya. Pero si sí le pongo algo, se me va a mostrar una línea en la cual se me muestran los elementos que yo le he pasado separados por coma. En este caso, la coma en la impresión representa al espacio, a un espacio de aquí, como un tipo de separador, por así decirlo. ¿Ya? De ahí se me muestra el valor de A y se me muestra el valor de lo que quiero obtener de aquí. De la función type me sirve para saber el tipo de variable que es. Por eso acá me dice integer
y float, porque la función type me retorna justamente eso. ¿Cuál es el tipo de variable de la variable A? ¿Cuál es el tipo de variable de la variable B? ¿Ya? Y me lo retorna y eso lo imprimo, lo muestro por pantalla para yo saberlo. ¿Ya? Porque de nada vale el ejecutar la función si al final no puedo ver su valor ni nada. Entonces ya. Bien, explicado eso, explicado los numéricos, pasamos a lo siguiente. Y creo que ahí vamos a entender, explicado esto de aquí, vamos a entender todo el resto de impresiones que vamos a hacer de nuevo, ¿ya? Pero a ver, la siguiente es la de cadena de caracteres. Y como ya habíamos dicho, se pueden iniciar tanto con comillas simples como con comillas dobles, ¿ya? De ahí, aparte, no importa si se inician con comilla simple o con comilla doble, si ustedes se dan cuenta, aquí igual las dos son de tipo string. No hay diferencia, ¿ya? Ahora, hay que tener cuidado, y esto lo vamos a ver un poco más en el capítulo de cadena de caracteres, pero hay que tener cuidado con cómo iniciamos la variable de string, porque por ejemplo, si aquí nosotros ponemos comillas simples, al final tenemos que poner comillas simples, no podemos poner comillas dobles, ¿ya? Y ahora, aparte de ello, nosotros dentro de nuestra oración que nosotros le queremos pasar ahí, porque recuerden que aquí podemos hacer una palabra, una letra, un número, o una oración, o un párrafo, lo que sea, el texto que nosotros le queremos pasar aquí, se almacena en la variable de tipo texto, ¿ya? Y ese texto puede tener caracteres especiales, puede tener números, puede tener letras, puede tener lo que sea, ¿ya? Y dentro de los caracteres especiales incluye las comillas, tanto las comillas simples como las comillas dobles. Y al momento de citar, tenemos que tener mucho cuidado porque tiene que ser las comillas de citas tienen que ser diferentes de las comillas de la variable, ¿ya? Si nosotros en la cita queremos usar comillas dobles, en la variable general tenemos que usar las comillas simples, ¿ya? Y si en la cita queremos usar comillas simples, en la variable en general tenemos que usar comillas dobles, y así sucesivamente. Si no, va a pasar lo siguiente. Miren, aquí en el resto de la variable estamos usando comillas simples, y acá en la cita también estamos usando comillas simples. ¿Y qué pasa? Al momento de ejecutarla me va a salir un error, ¿ya? Y a lo largo de todas las clases vamos a analizar los errores que pueden salir por ejecutar algo mal, ¿ya? En este caso el error es de invalid syntax. ¿Por qué? Si tiene syntax error, ¿sí? Un error de sintaxis es básicamente, ¿ya? ¿Por qué? Básicamente lo que te está diciendo es que no está siguiendo las normas de Python, ¿ya? Y esto puede ser por dos cosas. Porque o una, Python sabe que aquí has usado mal lo de las comillas, o dos, cree que aquí hay una variable, porque si te das cuenta, pues es como que si fuera un nombre, pero lo que pasa es que no es correcto que pongamos al lado de una string una variable así nomás, y porque queremos y ya, no es correcto. Entonces, como estamos haciendo eso, me retorna un invalid syntax. Porque el poner una variable al lado de una string no tiene sentido. No hay ni siquiera una operación de por medio. No hay ni siquiera como tipo un más, un menos, una multiplicación o cosas de ese estilo que se pueden hacer con las variables numéricas. También se pueden hacer cosas similares con los strings, pero no tanto. Pero en fin, no hay algo que me comunique, que le comunique Python que se quiera hacer con esta variable que se llama t y con este string que está al ladito y pegadito, ¿ya? Y pues por lo mismo tampoco se sabe qué se quiere hacer entre estas dos variables, que es lo que puede estar interpretando Python que hay, ¿ya? Y es justamente una de las razones por las cuales no se ponen, no se separan las variables, o sea, no se ponen nombres de variables por separado, porque si nosotros viéramos aquí, te amo igual a te amo. Si nosotros ejecutamos esa pequeña parte, aquí también te sale un syntax error, porque en la creación de la variable no estás considerando las reglas de creación de variables. Y así. Entonces, aquí puede ser por varias razones, pero en fin, esto no se debería de hacer. Ya. Deberíamos de poner las comillas dobles si se usan comillas simples de forma exterior. ¿Ya?
Ahora, y eso lo vamos a explayar un poco más en el capítulo de strings. Ahora, con respecto a los booleanos, ya habíamos dicho que tienen dos tipos de valores, solamente true o false, ya, que inician con la T mayúscula o con la F mayúscula y el resto es en minúscula, ya. Y esos son los booleanos. Ahora, cuando nosotros queremos las variables, pues, como ya dijimos en la clase anterior, ¿no? Está el nombre de la variable, el igual y su valor. ¿Ya? Nombre de variable igual valor. Nombre de variable igual valor. ¿Ya? Pero nosotros podemos comparar una variable con otra. Y lo que pasa es que las variables tienen un almacenamiento de memoria. ¿Ya? Y esa comparación puede depender de ese almacenamiento de memoria. ¿Ya? Yo puedo estar preguntándome si el 1 es igual al 1, si el 1000 es igual a 1000, o si 1000 es igual a 10.000, o lo que sea. Yo puedo hacer preguntas de ese estilo, o tipo es mayor que, menor igual que, es igual, o lo que sea. ¿Ya? El igual representa una comparación de ese estilo, de si se parecen o cosas de ese estilo. El is también me suena que es una comparación de ese estilo. Pero el problema es que la diferencia entre ellos, porque por alguna razón deben de haber dos operaciones diferentes, la diferencia entre ellos es que mientras una pregunta sobre la memoria, el otro pregunta sobre qué tan parecido es. A ver, y para entender un poco más de esto, les tengo que explicar qué pasa con las variables cuando se crean en la computadora, básicamente. Ya, nuestra computadora tiene una memoria RAM, ¿verdad? Y toda cosa que nosotros creamos se almacena en algún tipo de memoria. Ya, en el caso de las variables, se almacena en la memoria RAM. Ahora, como nuestra computadora almacena las variables en la memoria RAM, significa que, pues, en primer lugar, cuando termine de ejecutar el programa, ya no existen esas variables. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la memoria RAM es como un tipo de memoria volátil, por así decirlo. Es una memoria que no es permanente, como por ejemplo la memoria del disco duro. ¿Ya? Y aparte de ello, yo puedo modificar los valores de ahí, como también en el disco duro. Pero en fin, con lo que quiero que se queden es que las variables se crean simplemente cuando el programa está en ejecución. ¿Ya? Y aparte de eso, pueden... esto de aquí. Bien. Y aparte de eso, las variables tienen como que se almacenan en celditas. Dibujemos pongámosle el blanco. Hagamos la representación de la memoria RAM como este rectángulo. Y este rectángulo tiene varias celdas. Ya, entonces, cuando yo creo mi variable A, lo que hago es que yo le estoy asignando a esa variable A esta celdita, este espacio en la memoria RAM. Ya, y cuando yo creo mi variable B, yo le estoy asignando esta otra celdita, este otro espacio en la memoria RAM. ¿Ya? ¿Y qué pasa aquí realmente? Es que aunque tengan el mismo valor, yo la voy a, la computadora, mejor dicho, la va a almacenar en espacios de memoria diferentes, ¿ya? En celditas de la memoria RAM diferentes, ¿ya? Ahora, cuando hacemos esta comparación de igual y de is, el igual lo que hace es saber si el valor es similar, ¿ya? Si representan el mismo valor, si representan lo mismo, te va a dar un true, una salida booleana, porque básicamente el igual es como un sí o un no, es o no es. ¿Ya? Entonces te retorna un valor booleano de true, de que es verdad, sí son iguales, o sea, de que sí representan el mismo tipo de valor, la misma información de hola mundo y todo eso. ¿Ya? Ahora, en el caso del is, lo que hace es preguntarte no solamente si se parecen, si su información es la misma. No, te preguntan si es lo mismo. ¿Ya? Es como que existan dos hermanos gemelos y se parecen, son idénticos, pero no son la misma persona. ¿Ya?
es básicamente lo mismo. Si uno le preguntan, ¿él se parece al otro? Sí, pero él es este otro. No, son personas diferentes. Y la forma de compararlo en el is es preguntándole a la memoria RAM. ¿Tienen el mismo espacio de memoria asignado? Si sí, entonces son iguales. Si no, entonces no son lo mismo. ¿Ya? Entonces, como en este caso tienen espacios de memoria diferentes, pues retorna un false de que no es lo mismo. ¿Ya? Ahora, yo en el collab, en el cuaderno, les dejé como que un texto en el cual les explicaba mucho más 4 reglas que siguen las variables al momento de crearse. ¿Ya? Y se los expliqué con una analogía. Con la analogía de que existen dos personas. ¿Ya? Usted y su compañero de alguna cuestión. ¿Ya? Imaginemos que son dos compañeros de universidad. ¿Ya? Y estos dos compañeros de universidad van, pues tienen, en su universidad tienen casilleros. ¿Ya? Y pues tienen sus cosas en su mochila y todo, y guardan ahí sus cosas en su casillero. Y en la primera regla me dicen, los casilleros son únicos e irrepetibles. Esto significa que no hay casilleros cuánticos que se ubiquen en una facultad y al mismo tiempo ese mismo casillero en la otra facultad. Y así. Y lo que yo pongo en la otra facultad me sale por el de esta facultad y así. No hay casilleros mágicos, no hay bolsillos de Doraemon ni nada por el estilo. Los casilleros son únicos e irrepetibles. Ahora, aparte de eso, y de ahí viene lo interesante en las siguientes 3 reglas, es que en la segunda nos dice, una persona puede cambiar de casillero las veces que quiera. Esto implica que la variable puede en un momento tener un espacio de memoria y luego cambiarlo. Y esto lo que me quiere decir es que si yo soy el estudiante universitario y yo voy a mi casillero, pero me estoy cansado de que siempre esté en un lugar lejano a mis clases. Yo cojo mis cosas, me las llevo y las pongo en otro casillero y lo alquilo y todo eso, ¿ya? Yo puedo hacer eso y las variables también pueden hacer eso. Y nosotros hacemos eso con las variables cuando les damos un igual. Siempre que le damos un igual a una variable, le damos un casillero. Y cada vez, si la variable ya está creada, va a pasar que ese casillero va a cambiar, va a ser diferente. Ahora, ¿cómo nosotros comprobamos cuál es el casillero en una variable? O sea, cuál es el espacio de memoria en una variable. Pues por medio de identificadores. La forma de obtener ese identificador es con la función id, que es la que vemos aquí. ¿Ya? Pero a ver, aquí vemos ejemplos. ¿Ya? En primer lugar, aquí vamos a tener varias impresiones que vamos a ir analizando. Y todo. Se dan cuenta, aquí está un grupo. Acá está otro grupo. Acá está otro grupo. Ya, vamos a analizar el primer grupo. ¿Ya? En el caso del primer grupo, como dijimos, vamos a analizarlo de que cada vez que nosotros le damos un igual a una variable, el casillero se le cambia. Aquí tenemos variable igual a o la que hace. ¿Ya? E imprimimos el id con esta función de id, variable. ¿Ya? Y se nos imprime y vemos que termina en 75216. ¿Ya? Vamos a crear otra vez la variable igual a o la que hace, y es lo mismo básicamente. Y ahora vamos a imprimir de nuevo el id, y el id ahora vemos que termina en 73522. Y nos damos cuenta de que han cambiado, no son lo mismo. Por lo tanto, incluso conservando la misma información de hola que hace, incluso conservando la misma información, eso no garantiza que tengas el mismo id. ¿Ya? Entonces, cada vez que le damos un igual a una variable, le cambiamos el id. Entonces, si llegara a ser el caso de que en algún momento dos variables tienen el mismo id, o sea, que están almacenadas en el mismo casillero, pues después de eso, si yo le doy un igual a una de esas variables, en ese momento van a ser diferentes. ¿Ya? Como tipo, en ese momento, dos siameses se separan o algo por el estilo. ¿Ya? Más o menos de ese estilo. Ahora, y de ahí el tercero es como uno de comprobación, y aquí sí le cambiamos la variable y de ahí vuelve a cambiar el id y todo. ¿Ya? Ahora, el punto 3
de las características de esto de los espacios de memoria, nos dice, el contenido de los casilleros, o sea, el dato, puede ser el mismo que otro. O sea que, digamos que mi compañero y yo vamos a las mismas clases. Resulta que vivimos por el mismo sector y fuimos a comprar al mismo bazar. Y resulta que tenemos los mismos gustos y los dos compramos cuadernos de Ben 10. ¿Ya? Y son del mismo estilo. Y los dos cuadernos de Ben 10 son de fuego o de cuatro brazos. No sé. ¿Ya? Y aparte los dos son de cuadros. Y tenemos las mismas plumas. Y todo. O sea, lo que cargamos y lo que metemos en nuestro casillero resulta que da la casualidad de que puede ser lo mismo. ¿Ya? Ahora, aquí nos dice que el contenido de los casilleros puede ser el mismo que otro. Y es lo que les digo, el contenido de los casilleros de dos personas puede ser el mismo que otro. Y eso puede pasar con las variables también, que es lo que anteriormente les dije con el primer ejemplo que les presenté de lo de las variables y todo. Aquí está un ejemplo del punto 3 y aquí estoy creando la variable. A ver, el ejemplo del punto 3 es hasta aquí. Ya, de ahí para abajo es el punto 4. Ya, en el punto 3 vemos que A y B tienen 500. Pero hey, recuerden que en el ejemplo son dos personas que tienen las mismas cositas, pero las guardan en sus respectivos casilleros. Sus casilleros son diferentes. Por lo tanto, en este caso, los ID deberían de ser diferentes, ¿verdad? A pesar de que tengan el mismo 500 y todo, el ID debe de ser diferente. Entonces, si vemos en la impresión, vemos que el uno termina en 28 y el otro termina en 20. Por lo tanto, el ID sí es diferente. Y cuando ejecutamos la comparación en el igual igual, pues los dos son 500, sí. Pero con respecto al ID sí es diferente. Por lo tanto, en la parte del is sí nos va a salir falso. Ya, con el igual igual nos sale true, pero con el is nos sale falso. Ya. Ahora, hay un cuarto punto. El cuarto punto pasa que yo puedo, digamos que mi compañero no tiene dinero en este momento para alquilar un casillero y yo de buena gente le digo, no hay problema, men. Mete tus cosas en mi casillero, lo compartimos, no hay problema. En Python también se puede hacer eso. Dos variables pueden tener una referencia de su información en un mismo espacio de memoria, ¿ya? Y eso lo hacemos cuando igualamos una variable con otra, ¿ya? Entonces, cuando igualamos una variable con otra, lo que pasa es que en ese espacio de memoria que nosotros habíamos creado, bueno, que más bien que tiene la RAM, y que nosotros le habíamos asignado a la variable A, digamos que aquí está la A. Bueno, más bien aquí está la A. Déjenme borrar aquí para ponerle con el colorcito azul. Ah. Bien. Digamos que aquí había la A. Y ahora aquí va a estar la B también. Van a compartir espacio. ¿Ya? Entonces, en este caso, las variables van a compartir espacio. ¿Ya? Cuando yo... bueno, más bien... disculpen la equivocación. En este caso son X y Y. Aquí tengo mi X. Y acá tengo mi Y. ¿Ya? Parece Y. ¿Ya? Entonces, en este caso, como las dos comparten espacio, en la pregunta del is, sí va a retornar un true. Porque resulta que las dos tienen el mismo casillero. Ahora, si yo le vuelvo a igualar un Y igual a otro valor o una X igual a otro valor, entonces el valor entonces el casillero ya no va a ser el mismo para las dos. ¿Ya? Y eso es lo que pasa en el siguiente ejemplo, pero antes déjenme borrar esto. Ya, esto es lo que pasa aquí. ¿Qué pasa si cambiamos el valor de una de las variables? A ver, y iniciamos con lo mismo que habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? De que X igual a 500, Y igual a X. Y de aquí nos retorna true, true en esta parte de las comparaciones. Imprimimos los valores también, 500, 500.
Y pues a continuación los IDs. Este es el ID de X y este es el ID de Y. ¿Ya? Entonces aquí es 29, 28, 29, 28. Bien, son iguales. Por lo tanto es correcto que aquí me imprima un true. ¿Verdad? Pero ahora, ¿qué pasa si yo le cambio ese valor en la parte de acá? X ahora es 1000, ya no va a ser 500. Y le pude haber puesto 1000 o le pude haber puesto 500 de nuevo. No importa. La cosa es que yo cogí mi variable y la igualé. Y cada vez que yo la igualo, como dijimos en la regla número 2, cada vez que yo la igualo se le asigna un valor diferente de memoria. ¿Ya? O sea, un espacio diferente de memoria. Entonces, en ese caso, X ya no estaría aquí. X estaría en otro espacio de memoria, quizás por acá. ¿Ya? Y se pudo haber llevado sus cosas y dejarlas en ese nuevo casillero y permanecer con las mismas cosas y dejarlas ahí. O pudo haberlas botado y comprarse nuevos útiles escolares y ponerlos ahí. O en este caso, digamos que al igualarla a 1000, que es un número diferente, digamos que se compró nuevos útiles escolares y los dejó en su casillero. ¿Ya? Y eso es lo que pasó. Y cuando imprimimos aquí, aquí va a salir un 1000, un 500, un false, porque de plano ya ni siquiera son los mismos números. Entonces va a salir un false. Y en el list, peor, también va a ser un false. ¿Ya? Y eso es lo que vemos ahí. ¿Ya? 1500, false, false. Y vemos los ID son diferentes. Y si se dan cuenta, aquí el mismo ID de acá. Porque el caso de la Y, allí no le cambiamos el valor. Entonces Y no tiene por qué cambiar su ID. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Cambiamos el valor de X. Y por eso es que a X sí se le cambia el valor de su espacio de memoria. El valor de su casillero. O sea, se cambia de casillero, ya, por así decirlo. En el caso de Y no, se queda en su mismo casillero porque no le igualamos a nada diferente. ¿Ya? Ahora, aquí comprobamos que qué pasaba si conservábamos el mismo valor. Y aquí, al momento de ejecutar el is, vemos que también es falso. A pesar de ser el mismo valor 500-500, en el igual igual me retorna true porque son el mismo valor. No son ya el mismo casillero. No tienen ya el mismo casillero porque ejecutamos este igual. Entonces me retorna un falso por lo tanto. ¿Ya? Y al momento de revisar de nuevo los espacios de memoria, aquí vemos que al momento de crearlas se les asignó un espacio de memoria que termina en 11.2, 11.2 y el Y permanece todavía con su 11.2, pero el X cambió a 3.68. ¿Ya? Entonces ahí vemos que confirmamos que incluso conservando el mismo valor, igual va a cambiar su espacio de memoria, tal y como lo vimos en la regla en el punto número 2, en los ejemplos del punto número 2. ¿Ya? Muy bien. Ahora nosotros podemos trabajar con lo que se llaman asignaciones. ¿Ya? Ya conocemos la asignación simple, la normalita, en la que nosotros cogíamos una variable, un nombre de una variable y la igualábamos para algo. Por ejemplo, aquí tenemos una variable numérica y la igualamos a una variable que se llama numérica. Número. Cogemos un booleano y lo igualamos a una variable que se llama lógica. Cogemos un texto y le igualamos a una variable que se llama palabra. ¿Ya? Y les imprimimos y tiene 10, true, hola. Todo eso. Eso es una asignación normal. Cogemos un valor, le igualamos a una variable y ya está. No importa de qué tipo, ahí está la variable creada. ¿Ya? Ahora que vienen otras un poco más complejas y que era necesario explicarlo de memoria para que entiendan estas de acá y entiendan las diferencias entre ellas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está una que se llama asignación en la misma línea. Esto básicamente te ahorra 2 líneas de código. ¿Ya? Simplemente te ahorran espacio. Son cosas que te van a ayudar a ahorrar espacio en tu código y ya está. ¿Ya? No tiene ciencia. Ustedes lo pueden crear de la forma simple y ya. No hay problema. Pero pues estas son como que cosas que probablemente ustedes se topen si se van a dedicar al mundo de programación y van a revisar código de otras personas y todo eso. Ustedes se van a topar con esto. O quizás le tomen en algún quiz o algo por el estilo. Sea como sea, no está de más aprender un poquito. ¿Ya? Entonces, aquí en este tipo de asignación,
tenemos un X igual a 400, un Y igual a 400 y una Z igual a 500. Ya imprimimos X, Y, Z. Y ahora aquí tenemos una X y acá tenemos una Y y tienen el mismo valor. ¿Será que se les asignó el mismo espacio de memoria? Si queremos saberlo, entonces ponemos X is Y e imprimimos lo que salga de aquí. Y me retorna un false. ¿Ya? Entonces significa que no se les asignó el mismo espacio de memoria. Así que bueno. Ahora, esa es una de las diferencias que va a tener con la asignación múltiple. Si se dan cuenta, aquí está un punto y coma y todo. Y luego de cada variable está el valor que les ponemos. Bueno, acá es un poco diferente. En la asignación múltiple, lo que hacemos es primero poner las variables separadas por comas, una igual, y de ahí los valores. ¿Ya? Aquí es básicamente el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero. Y si lo imprimimos, nos damos cuenta que X es 400, Y es 400 y Z es 500. ¿Verdad? Ahora, como les dije, la diferencia radica en lo de memoria. Si hay dos variables a las que las hemos igualado para el mismo valor, pues da la casualidad de que en ese caso, por ejemplo, en X y Y, que tienen el mismo valor, imprimimos eso de ahí y nos da un true. Significa que se les ha asignado el mismo espacio de memoria. Si igual las dos variables con esto de asignación múltiple, si igual las dos variables a la misma, con el mismo dato, con un hola de string, con un número o incluso con lo de los booleanos también, pues va a asignársele el mismo espacio de memoria. ¿Ya? Ahora, de ahí yo en otra línea puse A igual a 400 para comparar y para que confirmemos que no es por el dato, que no es por el 400 que el is retorna true, sino más bien es por el espacio de memoria. Y ya habíamos aprendido que no es así, pero igual nunca está de más hacer una comprobación. ¿Ya? Y hacemos la pregunta. X is A, y no, me retorna false. Por lo tanto, definitivamente sí era por el espacio de memoria. ¿Ya? Ahora, y pues obviamente para casos en los que son valores diferentes, pues por ejemplo X y Z, X es 400, Z es 500, pues ahí sí me retorna un false de ley. ¿Ya? Y eso es lo que imprimimos aquí. False. Y pues aquí está un ejemplo con lo de palabras. Y aquí sale hola a todos, ¿y qué hace? Entonces las dos primeras palabras son el mismo valor. Y si preguntamos, palabra 1 is palabra 2. Más bien es frase. Debí de haberle puesto frase porque no son palabras. Pero bueno. Me retorna un true. Ya. Así que eso de ahí no es solamente por números. Es en general por cualquier tipo de variable. Ya. Ahora. Bueno. Aquí estaba una comprobación de otra cosa que quería enseñarles. Y esto es algo que no deberían de ver ahora. Pero lo que pasa en general... No, esto se los voy a explicar ya mismo. Ya. De ahí tienen ustedes algo que se llama asignación del mismo valor. Ya. Si se acuerdan... pues nosotros podíamos crear variables así de forma simple, de forma normal, y teníamos un le cambiamos esto por 1000, le cambiamos esto por 1000 también, y nos preguntamos A is B, pues no, es un falso, por lo tanto no tienen el mismo espacio de memoria. Pero se acuerdan que nosotros aquí podemos ponerle una A. Y en ese caso, se les asigna el mismo espacio de memoria y aparte tienen el mismo valor. Pues eso se lo puede hacer en una misma línea. En una sola línea. O sea, aquí se ahorran una línea de código. Y lo hacen de esta manera. Largo igual a ancho igual a 1010. ¿Ya? Entonces aquí en este caso,
digamos que estamos creando las dimensiones de una caja o de un cuadrado, largo y ancho, y las dos queremos que sean de 1010. Entonces podemos asignarle de esa forma, largo igual a ancho igual a 1010. Y en este caso van a tener el mismo espacio de memoria. Esa es otra de las características de asignación del mismo valor, en el que van a tener el mismo espacio de memoria. Ahora, existe otra cosa que es asignación por intercambio en cambio. Y aquí no pasa lo del mismo espacio de memoria ni nada por el estilo. Ya. En asignación por intercambio tenemos esto de aquí. Ya. En el que nosotros tenemos un valor de 10 en A, un valor de 20 en B, y queremos que ahora A tenga 10, que diga A tenga 20 y B tenga 10. Ya. La forma de hacerlo con asignación por intercambio es de esta manera. Entonces, aquí vemos que A tenía 10 y B tenía 20. Y luego de ejecutar esto, ahora A tiene 20 y B tiene 10. ¿Por qué lo hacemos de esta manera y no de una forma más simple y común? O sea, en primer lugar, aquí nos ahorramos líneas. En el intercambio simplemente usamos una línea y ya le cambiamos los valores a dos variables. ¿Ya? Pero aparte de eso, es el hecho de que, a ver, si vemos en esta celda, si vemos aquí en este fragmento de código, aquí tenemos variable 1, ¿verdad? Igual a 2000. Variable 2 igual a 4000. ¿Qué pasa? Que si nosotros realizamos el intercambio de esta manera, variable 1 igual a variable 2 igual a variable 1, pues resulta que al momento de ejecutarla, nos van a dar las dos 4000. ¿Por qué? Porque cuando hicimos variable 1 igual a variable 2, perdimos el valor de 2000. Ya no es variable 1, ya no tiene valor de 2000, ahora tiene 4000. ¿Ya? Entonces cuando llamamos acá el valor de variable, pues ya no va a ser el mismo. ¿Ya? Entonces básicamente es eso de ahí. Ya no va a ser el mismo, sino que ahora va a ser 4000. Y básicamente es haberle puesto variable 2, que ya tiene 4000, igual a 4000 mismo. Y por eso no ejecutó el cambio. ¿Ya? Entonces esto de aquí no está bien. ¿Ya? En primer lugar, eso no funciona. Que sí funciona y hace lo que queremos, pero no de la forma en la que se los enseñé. Que es así. Es lo que sí funciona y es más intuitivo. ¿Ya? Es esta segunda celda. ¿Ya? En esta segunda celda, nosotros creamos de nuevo variable 1 igual a 2000, variable 2 igual a 4000. Y de ahí lo que hacemos es uso de una copia. ¿Ya? Si se acuerdan, aquí variable 1 perdió su valor luego de que se igualó a variable 2. Pero ¿qué pasaba si antes de que pierda su valor realizábamos una copia de seguridad? Es como que nosotros poníamos dos pendrive en la computadora y nosotros queríamos hacer intercambio de información entre ellos, pero no podíamos. Entonces hicimos copia de seguridad de uno de los pendrive y igualamos los dos, y ahora sacamos uno y meto el otro que tiene la copia de seguridad y le pongo la copia al otro. Algo así más o menos. Suena confuso, pero ya se va a aclarar un poco cuando veamos aquí. Aquí tenemos que variable 1 ahora va a ser 2000. Variable 3, var 3 ahora va a ser 2000. Y esto es algo que no se lo va a esto de aquí es algo que no se lo ha convocado en esta línea y que nunca se le iguala a otro valor. Por lo tanto, no se ha cambiado su valor. O sea, el valor de 2000 que se le igualó a variable 3 no se le ha cambiado. Ahora, variable 1, ya que tenemos su copia de seguridad aquí en variable 3, variable 1 va a ser igual a variable 2. Y ahora, tanto variable 2 como variable 1 son igual a 4000. Pero variable 3, que tiene la copia de seguridad de la 1, es igual a 2000. Entonces, para realizar el intercambio, nosotros cogemos variable 2 igual a variable 3. O sea, le igualamos para la copia de seguridad. Y ahí sí podemos hacer ese intercambio. Y ahí sí me sale que variable 1 es 4000 y variable 2 es 2000. ¿Ya? Ahí sí. Pero si se dan cuenta, para hacer ese intercambio tuvimos que hacer 3 líneas de código. ¿Ya? Y aparte de eso, variable 3 es una variable que solamente me sirve en este intercambio. De ahí no le damos más uso.
Es un desperdicio de memoria. Y si tenemos variables muy pesadas, el hecho de desperdiciar memoria a lo loco es importante. Porque o sea, puede darse el caso en el que hayan variables de hasta 1 GB. Y el hecho de que tengamos 3 variables de 1 GB, son 3 GB de memoria en su computadora que se están ocupando. Y que el hecho de que si llega a copar toda la memoria de su computadora, si su computadora se copa, o sea, llega hasta el máximo de memoria RAM, lo que puede pasar con los programas como Python y todo esto es que se cierran, dejan de ejecutarse y sale algo llamado memory error. ¿Ya? Entonces, el dejar de crear estas variables como copias de seguridad que luego no hacemos nada con ellas, van a ser simplemente basura en nuestro código que va a estar ahí existiendo y va a estar consumiendo recursos sin hacer nada útil en realidad, es peligroso cuando tratamos datos muy grandes. Esto de aquí que son numeritos y cosas así, son letritas y cosas de ese estilo muy pequeñas, de frases de 2, 5 palabras o 10 palabras, no ocupan mucho espacio. Pero, ¿qué pasa cuando son variables que almacenan archivos gigantes que necesitan hacer análisis sobre ellos para una cuestión de sacar información económica de la empresa o hacer algún tipo de algoritmo de inteligencia artificial o automatizar algún proceso para, no sé, un profesor quiere automatizar procesos para darle una calificación de forma más automática a sus estudiantes y no el estar gastando tiempo, horas y horas calificando y cosas así. Entonces, en esos casos que se utilizan archivos grandes, sí pueden generar problemas. ¿Ya? Entonces, para eso, preferible usar esta forma de variables de asignación por intercambio. ¿Ya? Bien. Ahora, yo les dije que le iba a explicar algo sobre esto de acá. ¿Ya? A ver, no quiero que entiendan todo esto porque esto es parte de la sección de colección, pero quiero que entiendan una cosa. A ver, cuando creamos una variable, la creamos de esta manera, ¿no? A ver, esto de aquí lo vamos a subir. La creamos de esta manera. A igual a 1000, B igual a 1000, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando y estas salen, si preguntamos si son lo mismo, sale falso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si le ponemos 10 en vez de 1000? ¿Qué creen que va a salir? Pues va a salir verdadero. ¿Por qué si es la misma pregunta? Estamos inicializando las variables de la misma manera. Y se supone que la regla anterior que yo les había dicho decía que cada vez que igualamos una variable se le asigna un espacio de memoria diferente. ¿Por qué aquí sale true? ¿Por qué sale que utilizan el mismo espacio de memoria? Porque es un número pequeño. ¿Ya? Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, con caracteres de tipo, con cosas de tipo cadena de caracteres. Ahí también sale true. Pero ¿qué pasa si le ponemos hola, ¿qué hace? Algo más largo. Hola, ¿qué hace? Ahí sale false. El problema ya no es la forma en cómo creamos la variable. El problema ahora es el contenido. ¿Ya? ¿Y por qué el problema ahora es el contenido? Más bien no un problema, sino lo que hace la diferencia es el contenido. La cosa es que Python, para ejecutar más rápido lo que tenga que ejecutar, lo que hace es, por defecto, ya tener espacios de memoria asignados para ciertos valores. Ya, del 0 al 256 son valores que ya existen en memoria. Y si nosotros creamos una variable para esos valores, lo que va a pasar es que de una Python sabe, existe un 2 en esta celdita. Vamos a poner esa variable para que no me ocupe más espacio abajo y que no hacer un desperdicio de memoria. Vamos a darle ese mismo espacio de memoria a la letra A. Y si la B también tiene el valor de 2,
pues vamos a darle lo mismo. Si la A tiene 100, la B tiene 100, vamos a darle lo mismo. Si la A tiene 200, la B tiene 200 y el 200 está ya por defecto, ya le hemos dado un espacio de memoria a este 200, pues vamos a darle lo mismo, vamos a darle el mismo espacio de memoria. Básicamente eso es lo que pasa. Pero eso pasa hasta el 257. Hasta el 257 eso pasa. A partir del 257 en adelante, eso me da false. Y por eso en los ejemplos anteriores yo había usado números grandes, de 300 en adelante. Para que no me interrumpan la explicación cuando yo estaba explicándoles esto de aquí. ¿Ya? Entonces, esto es un truco que usa Python para ejecutar cosas más rápido, para hacer un ahorro de memoria y cosas así, porque pues para números pequeños, que es lo que usualmente se utiliza en muchas cosas, por ejemplo para bucles también, se utilizan números pequeños en ejecución y se van a estar creando a cada rato variables con eso de ahí. Es mejor ya tenerles asignadas un espacio de memoria y que todas las variables que contengan esos valores pequeñitos no estén creando memoria hacia lo loco por toda la memoria RAM y estén ocupando espacio que después no va a ser utilizado. Mejor asignarles un espacio ahí tranquilo y que no vaya a afectar luego. ¿Ya? Eso es lo que hace Python. Trata de optimizar las cosas y en ese intento de optimización les da estos valores, les da a estos valores un espacio de memoria ya por defecto. ¿Ya? Y eso ocurre hasta el 257. O sea, que con el 256 sí me va a salir un true en la pregunta del is, pero con el 257 ya no. ¿Sí ven? Con el 256 sí me sale true. Con el 257 no. Ahora, con el true y el false. O sea, si le pongo aquí true. Y aquí también true. ¿Va a pasar lo mismo? Pues sí. En este caso es mucho peor. Porque incluso con las variables de tipo numérica son 256 números. En el caso de las variables booleanas es un mismo dato. Y no cambia. O sea, son dos tipos de datos diferentes y ya. O sea, son dos valores diferentes y no hay más. Ya, solamente es un true o un false. Y eso también tiene su espacio de memoria asignada. Y lo mismo con los strings. Realmente que con los strings no me sé bien el límite. Pero cuando ya tienes más de una palabra, sí son. Ahí de ley te sale diferente. Ya, probemos un poco. Por ejemplo, con el hola. Hace poco lo hemos probado con una letra. Pero con el hola también pasa que es como que igual. Ya, como que se le ha asignado un mismo espacio de memoria al hola. Pero si le ponemos un espacio, ya me sale false. Ya, pero si no le ponemos espacio, le ponemos algo más largo, como que hace. Sin espacio, me sale true. Ya, entonces a mí me da a entender que vamos a hacer esto, algo bien largo. Ponemos lo mismo en el B. Le preguntamos y me retorna true. Entonces, a mí me da a entender que siempre que le pongamos un espacio, o vamos a probar con un guión también. Un guión al final. Me sale false. Vamos a probar con un número. Y acá también un número. Me sale true. Entonces, cada vez que le pongamos un carácter especial a esto de aquí, eso incluye en los espacios también. Cada vez que le pongamos un carácter especial, pareciera que se esté creando un nuevo espacio de memoria. Mientras no le pongamos caracteres especiales, que incluye, como les repito, incluye los espacios, carácter especial sigue siendo un espacio, pues cada vez que no le pongamos un carácter especial, parece que ya se le ha asignado un espacio de memoria a ese conjunto de letras en Python y todo. Pero en fin, sabiendo eso, pues ya puedo decirles otro tema más. Y es que con esto de que tengan el mismo espacio de memoria, esto puede ser problemático. ¿De qué manera? Es problemático en el hecho de que si yo cambio el contenido del espacio de memoria, o sea, en realidad las variables no se almacenan ahí. Las variables hacen referencia al espacio de memoria y lo que realmente se almacena es el dato. Ya es el hola.
es el 1, es el 7, el 7, es el 8, es el 90, es el 80, es el 1300. O sea, son esos datos los que se almacenan dentro de los espacios de memoria. ¿Y qué pasa si a ese espacio de memoria yo le cambio su contenido? O sea, ya no es hola, sino es hola, ¿qué hace? Ya es un hola a todos. Es un hey, chavales. O lo que sea. Ya. Y ya no. Ya le cambio eso a ese espacio de memoria. Eso se va a ver reflejado en las dos variables. Ya. En las dos variables que estaban apuntando a ese espacio. Ya. Entonces, puede pasar eso. Pero el problema es que con los datos primitivos, como el A, el B o el C, eso no se puede hacer. Que diga, como el numérico, el de carácter, cadena de caracteres y el booleano, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el cambiarle el contenido a una celda, a un espacio de memoria, solo se puede hacer si no igualamos. Y con los tipos de datos primitivos, no podemos cambiar un contenido de una celda de la RAM sin igualar. ¿Ya? Y cada vez que igualamos, nos cambiamos de memoria, nos cambiamos de espacio de memoria. Entonces, si yo pongo un A igual a 400, B igual a A, y luego yo quiero que tanto para A como para B se le cambie el valor, simplemente cambiándole en el B o en el A igual a 100, y quisiera que B también se cambie 100 al mismo tiempo, así nomás no se puede. O sea, en este caso, yo estoy cogiendo una nueva celda y ahí poniendo mi valor de 100. Ya me estoy mudando de la celda anterior. Ya no estoy modificando mi celda en la que estaba, sino que me estoy cambiando de celda, de casillero. Ya la forma de hacerlo es con, o sea, la única forma de que eso pase es con datos que no son primitivos, como por ejemplo las colecciones o las listas que vemos acá abajo. Ya es un tipo de variable que vamos a ver luego, pero básicamente veámoslo como un arreglo, algo en lo cual se pueden contener varios datos. Ya, si se dan cuenta, varios datos separados por coma. Ya se dan cuenta que está un 1, un 2 y un 3. Ya es algo que contiene en este caso tres elementos. Tres elementos que en este caso son numéricos los tres. Y en este caso, aparte de numéricos, son enteros los tres. Ya son int, integer. Ya. Y ahora yo igualo A igual a B, que diga B igual a A, y ahora tanto A como B son igual a lo mismo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. A y B tienen la misma lista. Ahora, si yo le cambio el primer elemento a A, que es esta forma de hacerlo, luego vamos a ver un poco más de ello, y le digo que ahora el primer elemento no quiero que sea 1, sino 7, e imprimo B, a B también se le va a cambiar. ¿Ya? Y a eso es a lo que me refería con que puede ser peligroso. Si hacemos una asignación de este estilo, sin considerar que están ocupando el mismo espacio de memoria, y que sin considerar que si le cambio un valor a una de las variables, eso se va a ver reflejado en la otra variable, pues podemos tener problemas al momento de que hagamos operaciones. ¿Ya? Entonces eso. Ahora, esto de aquí es algo de lo que nos vamos a preocupar un poco después y vamos a luego regresar un poco a este tema para hacernos acuerdo de ello. Pero con los datos de tipo numérico, cadenas de caracteres y booleanos, no va a haber este tipo de problemas. Porque como ya les dije, la única forma de cambiar el valor de una celda, el valor de una variable, es haciendo un igual. ¿Ya? Si no haces un igual, no cambias el valor de la variable. Y cada vez que haces un igual, la variable se le va a asignar un espacio de memoria diferente. Así que por lo mismo no se le va o sea, si hacemos lo mismo, esto de aquí con numeritos nada más y no con listas, pues no va a pasar esto de aquí que vemos en pantalla. Ya. Dicho eso, eliminamos esto de aquí del notebook para que cuando lo revisen no se confundan. Y pues hasta ahí habría llegado la explicación por parte de memorias y el operador is y todo esto de aquí. De ahí vamos a seguir con lo de variables numéricas, los de tipos enteros, flotantes, de ahí las booleanas y de ahí las strings. Ya.
Vamos a ver uno que otro ejercicio y todo. Bien, nos vemos en la siguiente clase.